Sigue siendo noticia y es comentado las palabras del expresidente Felipe Calderón con respecto al juicio de García Luna, el hombre al que él consideraba el mejor policía de México hace algunos años. Daba esa información el expresidente. Pues bueno, el video seguramente ya lo has visto porque ha tenido mucha exposición. Y en resumen, él decía, en lo personal yo tengo mis dudas con la fiscalía, porque al parecer él esperaba pues estas pruebas, estas fotografías, estos videos, estos depósitos, pruebas contundentes y no basadas en simples testimoniales. Había que preguntarle también a los 12 jueces, a los 12 ciudadanos de Estados Unidos que tomaron toda esta información, que acuérdense muy bien que también en ciertos videos aquí le dimos seguimiento, en el cual ellos pedían también pruebas para no tener ningún tipo de duda y poderlo de alguna manera documentar y tener una decisión más precisa. Había que también cuestionar entonces al gobierno de Estados Unidos, expresidente, con respecto a todo este proceso legal. Pero bueno, por otra parte, él también decía que era un perseguido político de forma mediática también y que ha sido el expresidente que más ha atacado al crimen organizado, a la delincuencia. Quizás sí tenga razón. Como decimos en México, a lo mejor que sí fue el expresidente que más lo hizo, pero como decimos también acá, a lo pendejo, ¿no? Puede ser. Yo no soy un experto en seguridad nacional, ni en estrategia, ni nada de esto. A veces hasta por sentido común. El mismo presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, comentaba que tuvo la oportunidad de tomar una decisión, pero esa decisión era tan delicada que decía, si detenemos a esta persona va a provocar que mueran tantas personas. Tenía que irse de forma cautelosa, de forma inteligente, para no poder arriesgar a la ciudadanía. Y bueno, eso seguramente se lo vamos a cuestionar al expresidente de México. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo García Luna en todo el periodo que estuvo? ¿Cuáles son los resultados de esa estrategia que en México ha sido muy cuestionada por una estrategia fallida? Que todo lo contrario, en el estado en el que yo vivo, en el que yo estoy, pues sí, provocó que nos tiráramos al suelo. Eh, Viene a mi mente las llamadas balaceras y situaciones de violencia tremenda que se vivían no solamente aquí, sino también en Monterrey y en otros estados de la República. Entonces sigue siendo cuestionado con respecto a eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con su estrategia? De eso no habló, obviamente, nada más se concretó a decir lo que era un perseguido político y con eso contestó a los periodistas mexicanos en este foro que tuvo en Madrid. El caso es que seguimos esperando esos resultados. Creo que también por otra parte el expresidente Felipe Calderón tiene muchísima suerte, porque si realmente las leyes fueran diferentes en México y en un caso tan delicado, seguramente ya lo hubieran traído o lo hubieran llamado para poder rendir cuentas. Corre con bastante suerte porque eso no sucederá. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, que no será enjuiciado ni no tendrá que pasar por todo ese proceso. Así es que sigue siendo muy comentado en México sus palabras y las analizamos, por supuesto, porque ya no somos el pueblo que normalmente se puede tomar las palabras y decir, sí era cierto, aunque todavía a estas alturas hay gente que no solamente lo cree, sino también lo defiende. En fin, tenemos un gran país donde podemos expresarnos de diferentes formas y hay diferentes voces con respecto a este asunto del juicio a García Luna, en el cual, pues bueno, se espera obviamente su sentencia. Repito, en ni siquiera un solo caso resultó inocente de los 5 cargos que se le acreditaron a García Luna en este juicio. Había un aviso allí, una pancarta de los mexicanos que se expresaron afuera de estas instalaciones cuando se seguía el proceso a García Luna, que me llamó mucho la atención. Decía este mensaje: esto no hubiera sucedido en México, sucede aquí en Estados Unidos. Y sí, sabemos muy bien que no tenemos un buen prestigio por nuestras leyes y por tanta corrupción que hay de hace muchos años. Ojo, desde hace muchísimos años. Y por cierto, están desacreditadas
pues nuestras autoridades en ese sentido, fiscales o la gente que tenga que tomar ese tipo de decisiones. Quizá a lo mejor que aquí en México ni siquiera se hubiera llevado su detención, quién sabe qué hubiera sucedido, pero qué bueno que ese anuncio que tenían así en las manos que decía esto no hubiera ocurrido en México, me llamó mucho la atención en ese sentido, porque sí no gozamos de una buena imagen. Esto se hizo en Estados Unidos. Había que preguntarle al expresidente si va a actuar también o si va a decir algo también acerca de los jueces o del juez principal que llevó todo este proceso legal a García Luna, porque en ese sentido creo que no comentó mucho. Se cargó más hacia el lado de ser un perseguido político. Y creo que si fuera un perseguido político, repito, ya lo hubieran traído aquí a México a declarar o algún tipo de situación, pero no. Goza de ese fuero y goza también de esa suerte de que no se proceda contra expresidentes de esa manera. Para reflexión, en verdad, sus palabras. Ahora resulta de esa manera. Mi nombre es Enrique Moreno, muchísimas gracias por seguir nuestro contenido. Les doy mucho las gracias. Cada video, cada contenido que estamos compartiendo, gracias a las benditas redes sociales, como ya decía el presidente. Qué bueno que tenemos esa gran oportunidad, no por medios convencionales, porque a veces esos medios convencionales casi no dicen nada al respecto, y tenemos esta gran oportunidad por este gran canal que son los medios digitales. Repito, mi nombre es Enrique Moreno Noticias, muchas gracias por seguirnos y aquí estaremos seguramente informando y abordando el siguiente tema. Que la pasen muy bien, hasta la próxima.